Y bien, vamos a iniciar esta charla. Tendremos más o menos unos 50 minutos, una hora y luego una sesión ahí de preguntas. Y el tema de esta charla que vamos a tener es conceptos de consideración encaminados a una odontología biomulativa. Y quisiera iniciar esta charla con esta imagen. Esta imagen es en gran parte el por qué he decidido dar este tema que creo que tiene demasiada relevancia. Hoy en día, con el boom que tenemos de información en las redes sociales, pues bueno, podemos percatarnos de muchas cosas, ¿no? Y esto que veo, créanme que la verdad me deja un poco intranquilo. ¿En qué sentido? En el sentido que nosotros, como profesionales de la salud, tendríamos que estar con un pleno conocimiento de lo que estamos haciendo. Entiendo que hoy en día los pacientes tienen ciertas expectativas, ciertos deseos, pero muchas veces esos deseos y esas expectativas están basados en cierta información que no es la correcta y que esa información correcta nosotros somos los principales en poder orientar a los pacientes. Estas imágenes muestran cómo hay algunas características en los dientes, las cuales creo que nos pueden llevar a tener complicaciones en el éxito de las restauraciones, pero también si analizan esas imágenes, vean cómo parece ser que hay un tema biológico que está siendo afectado, por ejemplo, la encía. Vean cómo ahí hay una inflamación aparentemente en esa encía, que podría ser bien por un tema de higiene, pero bueno, esto parece ser que va más allá de lo que es la higiene y es provocado por la elaboración de este tipo de restauraciones. Pero bien, hablaba ahorita que nosotros somos quienes debemos, como profesionales de la salud, orientar a nuestros pacientes. Y para poder nosotros orientar a los pacientes, pues me gustaría primero que entendamos esto. ¿Qué es la estética? Evidentemente esto está ya establecido, pero vamos a tratar nosotros de entender y comprender y poderlo conjugar lo que es la estética, pero también a otra palabra, que es la estética dental. Vean esta imagen, por favor, que esta es pues es una mujer, unas niñas de una tribu que está en Birmania, es una tribu llamada Padang, y ellos tienen como símbolo de belleza en las mujeres el alargar los cuellos, es decir, tener una modificación corporal. Por medio de esos aros, al paso de los años, van modificando la altura de esos cuellos que llegan a medir hasta 35, 38 centímetros. Cuando un cuello, pues vamos a decir, normal, aproximado, va de 8, 10, 12 centímetros. Entonces, estos cuellos son 4 veces más grandes de lo normal. Sin embargo, para esa tribu y otras más que practican esta modificación corporal, específicamente del cuello, pues es un símbolo de belleza. Y entre más largo es ese cuello, pues aparentemente es más bello para ellos. Entonces, esto definitivamente que no es lo normal, pero es una cuestión de percepción y eso es justamente lo que quiero que veamos en las siguientes diapositivas. Entré lo que es a la Real Academia Española para ver qué es la definición realmente de estético, ¿sí? Y estético viene de perteneciente o relativo a la percepción o apreciación de la belleza. Y aquí esta es una palabra importante en esta definición y para el contexto que vamos a tener es relevante, el apreciación, ¿sí? Ahora, hablando de lo natural, porque hablaremos de
emulación o una odontología bioemulativa, pues tendremos que hablar de lo que es lo natural, y en la Real Academia Española la palabra naturaleza viene como virtud, calidad o propiedad de las cosas. Entonces, ahora veamos qué es subjetivo y objetivo. Algo subjetivo es perteneciente o relativo al modo de pensar o de sentir del sujeto y no al objeto en sí mismo. Entonces, subjetivo es algo relativo. Y objetivo, evidentemente, es lo contrario, es perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir de cada persona. Aquí no es relevante lo que yo sienta o piense, sino es propio del objeto. Entonces, podemos decir que la estética es subjetiva y algo natural vendría a ser objetivo. Entonces, yo siento que aquí podríamos nosotros hablar de una estética dental, pues tendríamos que encaminarnos a lo que es lo natural, lo que hay en la naturaleza, cómo son esos dientes, ¿sí? En forma, tamaño y, ¿por qué no?, también en color. Pero es ahí donde les hablaba y les comentaba que muchas veces es una falta de conocimientos o de información que nosotros transmitimos, en este caso a los pacientes, y somos los principales responsables de que esto suceda. Quiero mostrarles en unas diapositivas un estudio que realizamos hace unos 2 años y lo hicimos por medio de Google, esas aplicaciones que tiene hoy en día también los beneficios que nos dan las redes sociales. Y encuestamos a 278 personas, de las cuales 196 no eran dentistas y 82 lo eran. Entonces, esto quiere decir que un 70% de los encuestados pues no tenían nada que ver con nuestra profesión, pero un 30% eran dentistas. Y entre hombres y mujeres era un 65% mujeres y un 35% hombres. Estaban en un rango de edad del grueso de los encuestados entre 20 y 50 años. Y la primera pregunta que les hicimos era, del rostro de una persona, ¿qué es lo primero que observas? El 53% básicamente se enfocaba en la sonrisa, seguido en un 40% de los ojos, y después venían el cabello, la nariz, las cejas y las orejas. Pero aquí, con esta pregunta, que esto es súper conocido, que lo primero que se fijan muchas personas es la sonrisa. Entonces, de ahí también la importancia no solamente de devolver la salud al paciente, sino que hoy en día con ese boom de la estética dental que se menciona, pues bueno, estamos, como se dice, nosotros como gremio, como dentistas, como responsables de elaborar esas sonrisas, estamos en el ojo del huracán, como se puede decir. Entonces, después viene la siguiente pregunta. Cuando una persona te habla o sonríe, ¿qué es lo primero que observas? El 51% mencionaba que la forma de sus dientes, el 36% básicamente el color de sus dientes, y luego venía el tamaño de sus dientes y por último la encía. Pero entendiendo esto, que aquí podemos ver que hay varios factores que tenemos nosotros que contemplar cuando estamos trabajando en este tipo de tratamientos. Esta es la pregunta que más me deja a mí con una situación a pensar. Es decir, le preguntábamos qué color del diente te gusta más. Nosotros les enviamos 4 imágenes con estos colores, el A1, A2, A3 y un bleach, el blanqueamiento, que es el valor más alto, vamos a decir el más claro o el más blanco, por así decirlo, aunque no es el término correcto, pero para poder explicarme. Y el 75% de los encuestados les gustaba la opción del blanqueamiento y no el que seguía inmediatamente en la escala de valor después del B1, el B4, que es la escala del ChromaScope de Ivoclar. No, se iban hasta el bleach número 1, el más alto valor que podíamos encontrar. Pero lo relevante es esto. De todos los dentistas,
que fueron encuestados, más de 80, 52 dentistas estaban dentro de este 75% que les gustaba ese bleach número 1, de las cuales 43 eran mujeres y 9 eran hombres. Es decir, un 63% de los encuestados optaron, de los dentistas, optaron por ese color o les gustaba ese color. Y aquí empiezo yo a preguntarme, ¿qué es realmente lo que está pasando? Es una cuestión de percepción, pero como dentistas, ¿debemos nosotros hacer a un lado lo que es lo natural? ¿Sí? Eso es algo que me ha puesto a pensar y el por qué creo que es importante platicar de esto en esta charla. Y por último les preguntábamos, enviábamos unas fotos que son esas y les preguntábamos cuál era la forma que les gustaba más. Y era la del lado derecho, la que más les gustaba, seguidas por la del lado izquierdo, y la del medio era la última que les gustaba. Ahora bien, quiero que vean este artículo que fue publicado en el 2019, en donde también se encuestó a 328 personas y lo que hicieron fue tomarle una fotografía digital a una paciente, a una persona, y lo que hicieron fue manipular el tono de los dientes, dejándolos todos en el grupo A, sin el A3.5, es decir, A1, A2, A3 y A4, pero también modificaron el tono de la piel de la paciente utilizando, vamos a decir, una escala de L'Oreal, en donde tenían claro, medio oscuro y oscuro. Y ellos les preguntaban a las personas qué era lo que a su percepción, en este caso, qué era lo que más les agradaba, resultando lo más agradable la intersección del P3 con el A1, es decir, un tono medio oscuro con un tono A1. Y lo que menos les gustaba era lo que se encontraba en el P1 y el A4. Con esto lo que quiero comentar con este artículo es que al final del día sí trabajamos con personas que tienen diferentes sensaciones, gustos, y que es importante que nosotros tomemos en cuenta. Sin embargo, acuérdense que nosotros no podemos tomar una decisión en base a algo que no conocemos, o al menos una decisión que sea lo más acertada posible. Entonces, cada día veo más en la consulta y lo veo también en las redes sociales. Yo creo que todos los que están aquí pues tenemos este acceso a las redes sociales y no seré el único que ve casos en la web donde podemos nosotros analizar, no quiero decir juzgar y criticar el trabajo de los demás, porque no se trata de eso, pero sí de hacer un análisis y poder hacer tal vez una valoración de los tratamientos que estamos viendo. Por ejemplo, esta paciente es una paciente que vimos en donde ella había acudido a algún consultorio en busca de lo que es estética dental, quería mejorar el color de sus dientes, ¿sí? La apariencia de sus dientes, y al final del día esto fue lo que obtuvo. ¿Qué pasó ahí? Pues definitivamente que algo ocurrió, que pues seguramente una falta de comunicación, tal vez una interpretación de esos datos que se llevaron errónea, algo ocurrió, ¿sí? Entonces, nosotros creo que deberíamos de ponernos en el lugar del paciente, de entender las expectativas del paciente y sobre todo saber si sus expectativas son reales para poder nosotros definir si el tratamiento es viable o no es viable. Esta paciente evidentemente invirtió una cantidad importante de dinero en busca de algo.
El tema aquí, en este caso, bueno, la paciente podía solventar eso y lo siguiente. Pero lo que me preocupa, y vuelvo a lo mismo, que es por lo que estoy tratando de hacer conciencia en nuestro gremio, es que muchos de esos pacientes pierden la confianza en nosotros. Y a su vez, las demás personas, pues evidentemente por una mala recomendación, pues van a desconfiar de nuestro trabajo. Y justamente eso es lo que quiero que hagamos conciencia, que nosotros somos los responsables de poder brindarle a nuestros pacientes tratamientos de calidad y que a su vez ellos se sientan confiados para poder acudir con nosotros a hacerse tratamientos. Este caso lo pudimos resolver afortunadamente porque platicamos con la paciente, porque hicimos un diagnóstico correcto, porque hicimos unos prototipos y luego tuvimos que hacer otros prototipos para corregir, etcétera. Fue un tratamiento que nos llevó un tiempo, que fue laborioso, que hubo comunicación. Esa es la clave fundamental, ¿sí? Entre otras, haber hablado con la paciente, haberle platicado cuál era el trayecto que íbamos a seguir, cuáles eran sus posibles escenarios y juntos hablo de la paciente, de nuestro equipo de trabajo, pero también del laboratorio. Este caso lo realizó el doctor Fernando Martínez, que es un excelente técnico dental, que aparte es dentista. Entonces todos estuvimos, como decimos, en el mismo canal y pudimos llegar de esto que está al lado izquierdo de su pantalla a lo que está al lado derecho de la pantalla. Entonces la paciente vuelve a recobrar la confianza que había perdido y creo que nosotros nos acercamos a una bioemulación de lo que es lo que hablaremos hoy en día. ¿Qué es la bioemulación? Pues no es otra cosa que esto, ¿sí? Tratar de imitar a la vida, en este caso un diente natural, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues definitivamente conociendo lo que nosotros o el camino hacia donde queremos llegar. Para eso, esto es más que trillado, más que platicado en charlas, conferencias, en las escuelas. El diagnóstico y la planeación son fundamentales. El diagnóstico, si está bien hecho, la planeación seguramente la puedes hacer, pero no viceversa. Si tu diagnóstico es erróneo o le faltaron datos o está a medias, la planeación que tú hagas seguramente no va a ser la adecuada. Entonces es importante tener ese buen diagnóstico con tener todos los elementos necesarios para poder hacer el diagnóstico y posteriormente la planeación y después a su vez llevar esa planeación al paciente, que hablaremos un poco más adelante. Y bien, ¿cómo hacemos una vez que hacemos esa planeación? Pues mi recomendación es que hagan siempre un encerado. Y ese encerado puede ser de manera analógica o de manera digital. Lo importante es que en ambos nosotros entendamos que tenemos que hacer un diente que tenga las características reales y naturales de un diente en sí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues no hay otra opción más que conociendo el diente. Debemos de saber que hay particularidades macroscópicas del diente, que son estas cuatro, son los lóbulos, los rebordes marginales, los cíngulos y algunas formaciones supernumerarias, que esas a su vez van a dar pie a estas estructuras del diente y otras, ¿sí? Como son los mamelones, esos mamelones que son las proyecciones de los lóbulos, saber que hay un borde incisal y que ese borde incisal tiene algunas características físicas, pero también ópticas, que ese borde incisal en algunos casos tendrá que tener alguna translucidez, cierta opalescencia, y que eso nosotros tendríamos que poderlo entender y comprender para el momento de reproducir en boca, poder emular, bioemular un diente natural. Entender que los ángulos línea tienen una relación importante con los lóbulos distales y mesiales, que tienen ciertas proyecciones, ciertas direcciones, que hay unas troneras incisales, gingivales, para poder nosotros, con los contornos de los dientes,
dar ese soporte a ese tejido blando del cual ahorita tocaremos algunos puntos, ¿sí? Que tienen los dientes ecuadores, perfiles de emergencia, etcétera. Estas estructuras del diente debemos de conocer. A donde quiero llegar con esta diapositiva es que si no conocemos el diente, va a ser imposible hacerlo, va a ser imposible reproducirlo. Me podrás decir, bueno, lo voy a enviar al laboratorio. Excelente, envíalo al laboratorio. Pero tú tienes que tener el conocimiento para poder revisar ese encerado, ya sea analógico o virtual, y poder decidir si eso que te regresó del laboratorio está correcto para poder seguir adelante. Nosotros, me ha tocado ver gente que realiza unos encerados espectaculares, ¿sí? El tema es que ese diente tiene una relación próxima con lo que es la encía. Nosotros tendríamos que tener también conocimiento de la encía, de los elementos de la encía, de la forma de la encía, de la anatomía de la encía, es decir, saber que hay un surco, que hay una encía adherida, una encía insertada, etcétera, 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 para poder que haya una interrelación entre estas dos estructuras y que primeramente sea funcional, que biológicamente pueda estar saludable la restauración que vamos a colocar, es decir, la encía por medio de esa restauración. Entonces, esto es fundamental, conocer también estos elementos. Unos elementos, por mencionar algunos, porque el tema o el tiempo más bien no permite demasiada información. Repito, lo que quiero hacer es más crear un poco de conciencia en todos nosotros, me incluyo, para poder dar mejores resultados. Pero una de estas estructuras es el cenit gingival, que tiene relación, es la parte más alta o la parte más alta del festoneo gingival, y habrá alguna información que pueda diferir de esta que yo te puedo mostrar y que estás viendo en tu computadora. Por ejemplo, esta que es del doctor Chu, donde él identifica en un estudio cómo el cenit gingival se carga hacia distal en los dientes centrales a 1 milímetro de distancia si sacamos una línea media en ese diente, a 0.4 milímetros si estás en los laterales, y en los caninos él dice que, basado en ese estudio, que el cenit está ubicado en la línea media de ese canino. Sin embargo, ¿siempre hago esto? Pues no, realmente hay otra información que te relaciona la forma de los dientes con el cenit gingival. Y básicamente los dientes más triangulares, con forma más triangular, tienen el cenit más cargado hacia esa línea media. Entonces, información hay mucha. Yo creo que cada quien va a formar su criterio y tendrá sus argumentos cuando decide si utiliza una u otra información, pero lo importante es saber que existen estas estructuras y poder ubicarlas para que haya una relación y una armonía entre lo que es lo que dicen la estética blanca y la estética rosada, y que pueda tener un correcto funcionamiento también. Otra estructura es el margen gingival, por ejemplo, de los laterales, y en ese mismo estudio del doctor Chu, él encontró que la distancia que había si se trazaba una línea del cénido, del margen gingival, del central al canino, pues donde se ubicaba ese margen gingival era 1 milímetro. ¿Siempre va a ser así? ¿No? Habrá otra información, pero repito, esto es algo de lo que yo acostumbro más o menos a trabajar. Otro punto relevante es el área de contacto proximal. Y si bien esa área de contacto está dada por los dientes, tiene una relación súper importante con lo que es la papila gingival. Del punto de contacto apical, que es acá se encuentra el incisal point, todo lo que hay entre esos dos puntos se le denomina área de contacto proximal. Pero el área de contacto, o más bien el punto de contacto apical,
tiene una relación, les decía, con lo que es la papila gingival. Y eso está asociado a lo que es la cresta ósea, al nivel de la cresta ósea. El doctor Tarnow, en un artículo de la literatura clásica, nos dice que la medida que deberíamos de encontrar para que la papila esté presente en el casi 100% de los casos es de 5 milímetros de la cresta ósea hacia el punto de contacto. Y eso es para los demás dientes. Cuando nosotros estamos haciendo un encerado y no tuvimos la precaución de tomar unas radiografías para determinar o hacer un diagnóstico y determinar dónde estaba esa cresta ósea, si nosotros esperamos a hacer o cerrar un diastema, ¿sí? Más bien cerrar un diastema, pues no vamos a poder determinar en dónde empezará. Y esta medida, bueno, es en base a alguna información que tú tienes que tomar. El doctor Schubel habla de que entre los centrales deberá de haber un 40% de la distancia cérvico-incisal que tiene los dientes, los centrales. Ahora bien, el ángulo de emergencia. El ángulo de emergencia natural de los dientes es de 15 grados. Me toca ver, creo que a todos hemos visto, dientes donde no se respetan los planos vestibulares y que eso a su vez tiene una relación con ese ángulo de emergencia. Y ese ángulo de emergencia tiene mucha relevancia con el biotipo, o más bien con el periodonto. Y si un biotipo es delgado y no dejamos esos ángulos de emergencia bien establecidos, pues vamos a tener, aparte de problemas de ópticos, es decir, cuando apreciamos, pues problemas funcionales cuando el paciente está masticando. Pero en fin, entonces vean cómo hay una relevancia de lo que es la estética rosa y la estética blanca. No pueden ir solos. Entonces, una vez que hemos determinado la parte intraoral y solo algunos puntos, repito, todavía hay demasiada información que tendríamos nosotros que analizar y comprender para poder elaborar unas restauraciones adecuadas. Estoy hablando ahorita primero incluso de un diseño. Necesitamos ir ahora a la parte exterior, que es hacer un análisis dentofacial para una vez que hemos identificado dónde va a ir en los 3 planos ubicado nuestro diente, pues determinar si la posición de ese diente con respecto al labio en reposo y de manera dinámica también es la correcta. Hay que analizar la línea de la sonrisa, la anchura de la sonrisa, hay que determinar los planos oclusales. Hablar de oclusión es un tema muy interesante, muy relevante, pero no podemos trabajar como hoy en día se habla del diseño de sonrisa, y ese diseño de sonrisa muchos lo asocian a las carillas de porcelana. El diseño de sonrisa, pues básicamente es eso, es analizar y determinar cuáles son las características ideales para que elaborando un diente en la posición correcta tenga estética y función. Entonces, es fundamental hacer este análisis dentofacial y con eso podríamos nosotros hacer estos encerados. Nosotros no podemos solamente enviarle al laboratorio unos modelos montados y decirle al laboratorio, alárgame el diente, ¿sí? Tengo un diente corto de 9 milímetros, alárgamelo a 10.5 u 11 porque más o menos es el promedio. Hay que dar indicaciones al laboratorio y para eso se requiere de todo este análisis. Y bien, cuando hemos llegado a la parte del encerado, uno u otro, digital o analógico, esta es la parte donde yo creo que todavía podemos regresar o avanzar. Es una parte fundamental en la elaboración de mis tratamientos y creo que de muchos, la parte del mock-up. Ese mock-up donde hemos sacado nosotros unas plantillas para poder hacer esta maqueta en boca y determinar que el largo, el ancho, que las pruebas fonéticas, que incluso la función, cuando ya al paciente se lo puedes dejar esa maqueta, realmente sea lo que esté tanto tú como el paciente buscando. Que la expectativa del paciente, vamos en ese camino. Evidentemente el color, bueno, puede haber ahí una variación, pero nos podríamos acercar a algo de lo que el paciente está buscando. Esto es
los resultados previo incluso a llegar a tocar la boca del paciente en la mayoría de los casos, o en muchos casos, sobre todo cuando estamos trabajando con una odontología aditiva. Este es otro paciente, igual, resultados, paciente da el sí, y creo que de aquí es donde podemos avanzar y, como decimos, ese avance ya con pasos más firmes, con pies de plomo, donde esto que realmente el paciente acepta, lo reproducimos y va a ser una información súper importante y relevante para el técnico dental. Y ahora bien, mencionaba ahorita, lo hacemos esto en porcelana o en resina, todo lo anterior es para el material que el día de mañana tú elijas. Y puede ser resina, circonia, leucita, lo que vayas a utilizar, ¿sí? Entonces, pero una pregunta también de los pacientes es, doctor, y pues les decía, nosotros somos quienes debemos de orientar a los pacientes con bases, ¿sí? Y con literatura, información que sea verídica. Vamos a ver esto. Te dice el paciente, doctor, ¿y qué dura más? Bueno, eso de qué dura más sabemos todos que es dependiendo de muchos factores, pero la literatura reporta estos números. Las carillas de cerámica, en un estudio que se hizo en 15 años, a través de 15 años, en 3.500 carillas, había una tasa de éxito del 93%, a 15 años. El otro 7% pues, fue fracasando en diferentes periodos. Y las carillas de resina rondan en un periodo de 10 años, tienen una supervivencia media del 80%. Entonces, también con esto tú puedes dar información al paciente y ayudarlo a que él tome una decisión. Pero repito, todo lo que vivimos antes es indistinto para el material uno u otro. Ahora bien, voy a hablar un poco de lo que son las carillas de porcelana, porque veo que ahí hay algunas complicaciones, como son la sensibilidad posoperatoria, la decoloración marginal, descementados, fracturas, desgastes de los dientes. La sensibilidad posoperatoria. Esa sensibilidad posoperatoria definitivamente no es provocado por un solo factor, y más adelante tocaré ese punto. Pero mi experiencia a través de los años, mis resultados han sido favorables cuando migré de no hacer el sellado inmediato de la dentina a esta técnica. He visto cambios significativos. Los beneficios pues están en la literatura y básicamente son estos. Reduce la sensibilidad posoperatoria, hay una disminución de la filtración, mayor resistencia de la unión, menos formaciones de gaps, supervivencia a largo plazo de las restauraciones. De los que yo te puedo decir es reduce la sensibilidad posoperatoria. Sí hubo una diferencia hablando de carillas, ¿sí? Básicamente, sobre todo, evidentemente, las que estaban en dentina y las que estaban, pues evidentemente, más expuesta a esa dentina, más profunda. Hoy en día sabemos que los tallados, las técnicas, los protocolos han ido mejorando, ¿sí? Y por ende somos menos agresivos en nuestros tratamientos y tendemos hoy en día a quedarnos en esmalte. Cuando eso ocurre, pues definitivamente aquí no aplica el sellado de la dentina. Pero para eso, para hablar de un protocolo del sellado de la dentina, es importante comprender y entender cuál es el mecanismo de acción de los adhesivos, cómo funcionan, comprender un poco de la clasificación de esos adhesivos, y la pregunta es cuál utilizo. En el mercado hoy en día vemos, y en las redes sociales otra vez, este adhesivo de tal casa comercial tiene estas características que son fabulosas y que te va a dar mejores rendimientos, vas a optimizar tiempos, etcétera, un sinfín de beneficios. El tema es que siempre te dará esos beneficios, ¿sí? ¿Cuál de estos utilizo? Y hagamos un breve repaso muy rápido. La clasificación, hay muchas clasificaciones, pueden ser por pasos, pueden ser por el grabado total, pueden ser por el tipo de solvente que tengamos, etcétera. Son por generación.
Y recordemos que los de cuarta generación eran de 3 pasos, los de quinta generación eran 2 pasos, donde el primer y el adhesivo se iban a una sola botella para simplificar, y luego omiten lo que es el ácido grabador para llevar estos frascos. Tenían igual un primer y un bond, y luego los vuelven a unir, se dan cuenta que estos no funcionan de manera correcta, y luego a estos, que son algo similares a los de séptima generación, el de octava generación universal, pues los mejoran añadiéndole monómeros funcionales, y estos también tienen esteres ácidos fosfóricos y ácidos carboxílicos, que son los encargados de modificar el lodo dentinario, que eso es un tema importante que necesitamos conocer para saber cómo van a actuar y en base a eso decidir qué es lo que utilicemos. Pero bueno, no me voy a meter demasiado en esto, es solo un recordatorio, pero sí me gustaría que vean este video. Hablando, en este caso, de 2 adhesivos solamente, un adhesivo de cuarta generación, que es de grabado total, donde se utiliza un primer, que es el que están viendo, y este tiene una peculiaridad, es hidrofílico, ¿sí? Vean cómo esa gota se lleva, es agua, no es tequila, es agua, y se descompone esa gota, ¿sí? En múltiples gotas. Repito, ese es hidrofílico. Ahora viene el adhesivo de este adhesivo de cuarta generación, el bond propiamente dicho, que es hidrófobo. Y vean lo que ocurre. Esa gota entra, se regresa y trata de alejarse, se va a la superficie, ¿sí? No es afín al agua. Ahora vemos un adhesivo universal, y esos donde tienen monómeros funcionales, donde están el primer y el bond, tiene muchos solventes. ¿Y qué pasa? Se va al fondo del agua, ¿sí? De este vasito, pero a diferencia del primer del Optibond FL, que es de cuarta generación, no se descompone, ¿sí? O no se fragmenta en múltiples gotas. Entonces, hemos visto diferente comportamiento de ese material. ¿Y esto qué tiene de relevante? Pues evidentemente nosotros trabajamos en esmalte y en dentina, que son 2 estructuras que se comportan de manera diferente, ¿sí? Ante los adhesivos, precisamente por esa composición estructural que tienen y esa cantidad de agua. Entonces, hay que analizar en dónde estamos parados para poder determinar si un adhesivo funcionará mejor. Hay otros, los adhesivos de sexta, que no lo puse aquí, pero el Clear Fit, ese de Curaray, que tiene también un prime y un bond como tal. Algo importante, el tema de los solventes. Nosotros deberíamos de conocer cuál es el solvente que tiene nuestro adhesivo. Estos básicamente son agua, alcohol y acetona. Anteriormente, bueno, y todavía lo escucho, hay alguna creencia que desecar la dentina era, o tener cuidado de no desecar la dentina era algo fundamental, elemental, porque si no iba a haber sensibilidad posoperatoria. Hay un artículo del doctor Alejandro Loguercio donde él habla que eso realmente no era como tal, no era provocada, no provocaba esa sensibilidad posoperatoria, debido a esto que ven en la pantalla que se llama parámetro de solubilidad de Hansen, que no es otra cosa más que la capacidad de restablecer las fibras de colágeno que se han colapsado, ¿sí? Después de que nosotros hemos desecado esa dentina. Cuando el valor está por arriba de 18 en el parámetro de solubilidad de Hansen, se pueden restablecer esas fibras. Entonces lo que tendríamos que hacer es mejor entender el tiempo de trabajo donde, o de trabajo de acción que tenemos en nuestros adhesivos. Pero como les decía, identificar nuestro adhesivo y cuáles son los solventes. Entonces quiere decir que la acetona no funciona. Estos ya están básicamente en desuso en los universales. Pero pasa
lo contrario, que cuando hay exceso de humedad, este parece ser que es el mejor solvente, porque al ser muy volátil, elimina o ayuda a eliminar el agua y a su vez a restablecer también esas fibras de colágeno que pueden estar ahí colapsadas, no propiamente por haber desecado. Pero bien, ácido grabador. El ácido grabador he escuchado que le atribuyen la sensibilidad posoperatoria, la activación de las metaloproteinasas, y yo no creo que el ácido grabador, esto basado en la literatura y también basado en mi experiencia, que no sea el causante solamente por haber colocado un ácido, ¿sí? Tal vez en una técnica correcta o incorrecta sí podría ser, pero con una técnica correcta de aplicación, no creo que sea el principal causante de una sensibilidad posoperatoria. Eso va más en un problema multifactorial, como pudiera ser tiempos de trabajo, irrigación en los pulidos finales, etcétera. Un sinfín de factores que tenemos nosotros que controlar. Y la activación de las metaloproteinasas, pues sí, definitivamente eso es así, pero esa activación de las metaloproteinasas de la matriz ocurren propiamente porque hay una desmineralización de la sustancia y eso es provocado porque hay una caída en el pH. Ahora bien, en la siguiente diapositiva hablaremos del pH del ácido, pero también de los adhesivos universales. Ahorita les mencionaba de la clasificación de los adhesivos. Hay información que te dice que las metaloproteinasas de la matriz están activas por un proceso carioso, ¿sí? Hay un cambio en el pH y ya están activas. Entonces, dejarle todo al ácido, pues creo que no es justo, vamos a decirlo así. Y otro de los argumentos es la optimización del tiempo, ¿sí? Sí, voy de acuerdo con optimizar tiempos, siempre y cuando no afecte los resultados de nuestros tratamientos. Porque yo preferiría seguir utilizando 2 minutos, invirtiendo, tal vez sea la palabra, 2 minutos de mi tiempo y tener a lo mejor mayor tiempo de durabilidad de mis restauraciones. Entonces, optimizar el tiempo es viable, pero no a costa de resultados favorables. Vean esta siguiente diapositiva. Este es un estudio donde se analiza el pH de los adhesivos. Les decía que los adhesivos también se pueden clasificar por su nivel de acidez. En este caso, se analizaron los autograbadores. Hicieron un análisis del ácido grabador al 37%. En este caso fue el SDI. Hicieron varias pruebas con un pHímetro. Y lo que encontraban es que el pH promedio del ácido grabador era 0.91. Y luego encontraron que este adhesivo, que es de Easy Bond, está en 3.39. Luego este de Coltene, que está en 1.08. Este de Dentsply, que es el Seno 3, son 2 frascos, se mezclan y es una sola aplicación, está en 1.73. Entonces, si nosotros vemos la escala de un pH, vean en dónde está este de Coltene, según este estudio. Está prácticamente unido, prácticamente pegado. Entonces quiere decir que es muy ácido. Y en la clasificación, esta es la clasificación, lo que está debajo del pH en los adhesivos autogravables, de 1 se clasifican como fuertes, entre 1 y 2 medianamente fuertes, y cercano a lo que es el 2 están los suaves, y los ultra suaves están en 2.5 hacia arriba. Ahora bien, la gran mayoría de los adhesivos se encuentran en los suaves y ultra suaves. Y hay artículos que te demuestran que estos adhesivos tienen una menor capacidad de adhesión que estos que están con unos ácidos más agresivos, por así decirlo. Entonces, vamos a optimizar tiempos, vamos a alejarnos del ácido grabador, ¿no? Sería importante que lo analicemos. No te estoy diciendo que lo hagas, que no lo hagas, simple y sencillamente estoy tratando de
que nosotros pongamos esta información, ¿sí?, sobre la mesa, la analicemos y tomemos nuestras propias decisiones. El barro dentinario es importante, el espesor de la capa y la densidad de la capa va en función del instrumento que nosotros utilizamos. Tanny Finger, en el 2002, encontraron que el espesor de la capa para los discos de lija va de 0.9 a 2.6 micras y para las fresas de diamante va de 1 a 2.8 micras. Pero aquí va en función del grano también. A mayor tamaño del grano, mayor tamaño, llegando arriba de los 3 micras. Y después, un año después, Oliveira y colaboradores se dieron cuenta que el espesor de la capa era de 1.8 micras cuando utilizábamos carburo. Pero ahora vean la densidad de la capa. Cuando se utilizaban los discos, había una capa densa no organizada. Cuando se utilizaban las fresas de diamante, la capa era densa. Y cuando se utilizaban fresas de carburo, la capa era delgada y suelta. Los adhesivos, estos de los que hemos estado hablando, los autogravables, tenían mejores resultados cuando la capa es delgada y suelta. Entonces, vean cómo hay varios factores que intervienen en nuestras restauraciones para poder nosotros lograr protocolos favorables y que puedan tener resultados óptimos y sobre todo a largo plazo, que es lo que realmente buscamos. De nada sirve tener una restauración muy bonita si al año, a los meses, al año y medio, 2 años, va a haber las complicaciones como pigmentaciones marginales, desalojo, etcétera. Lo que hemos platicado, esa misma sensibilidad postoperatoria puede venir provocada más bien por un desconocimiento de lo que nosotros estamos haciendo en cuanto a la técnica se refiere. Hay unos grabadores alternativos, como ese es el Multi-Etchant, pero el que me llama a mí la atención es el oxinitrato de zirconio, que está ahorita experimental, y que ese oxinitrato de zirconio es un grabador, pero que tiene inhibidores, como se utiliza para inhibir las metaloproteinasas de la matriz, como se utiliza lo que es el, ay, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, que se usa al 2% de la clorhexidina, o del 0.2 al 2% para inhibir las metaloproteinasas de la matriz. En este oxinitrato de zirconio, pues ya viene ese inhibidor. Repito, está en observación y por algo están, pues están tratando de buscar esos grabadores para que haya una interacción mejor de lo que es estos adhesivos con lo que es el lodo dentinario. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues a lo mejor bajar los tiempos de aplicación de lo que es el ácido ortofosfórico, pero también les decía, es importante evaluar la técnica que estamos utilizando. Es común en los cursos que doy que les pregunto cuál es la técnica que utilizan a los asistentes y es muy variada, pero me ha tocado escuchar que algunos es remuevo el ácido grabador con un chorro de aire. Es lo primero que hago. Y yo podría pensar que a lo mejor ese ácido grabador, en lugar de retirarlo, lo estás impactando, ¿sí? Y lo estás llevando un poco más adentro. Entonces, la técnica tiene que ver, el protocolo es importante, por eso los invito a que esto lo analicemos un poco más. La polimerización es otro factor fundamental, la longitud de onda, la intensidad, la parte activa de nuestra lámpara juega un papel fundamental y de peso. Hoy en día, hace días vi una paciente que venía de otro consultorio donde le habían hecho unas carillas de resina y ella decía que se las hicieron hace un mes, no, perdón, hace un año, pasadito de un año, y tenía un cambio de color y que ella percibía un cambio de color. ¿Qué pudo haber pasado? No sé, son varios los factores, pero uno podría ser este tipo de restauraciones que se están haciendo, pero en demasiado, que son las carillas de resina inyectada. Se utiliza mucho la resina bleach, ¿sí? Esa resina no tiene una canforoquinona para ser activada por la lámpara, el proceso de polimerización. La canforoquinona es un polvo amarillo, muy amarillo,
que está en las resinas A1, A2, A3, en todas esas resinas. Esa no puede ser polimerizada, perdón, esa activador que tienen estas, como la leucina, la ibocerina. ¿Por qué? ¿Qué pasa al no polimerizarse de manera correcta en estas resinas que están básicamente en las resinas de blanqueamiento? Pues no polimeriza bien y al no estar polimerizada bien, pues no tiene las propiedades correctas. La intensidad es muy importante de las lámparas. Hoy en día, lámparas que sobrepasan la intensidad de los 3000 monowatts sobre milímetro cuadrado, eso sobre centímetro cuadrado, no hay una razón de aplicarlas en algunos casos. Entonces es importante entender cómo funcionan nuestras lámparas para poder nosotros sacarles el mayor provecho posible y que eso a su vez no vaya a repercutir de manera negativa. Les muestro rápido esto. Esto es del Tetribond, el adhesivo que vieron en el video, el universal. Y vean cómo habla de tiempos estandarizados. 30 en el esmalte a 15, 10 a 15, y ahorita hablamos que a lo mejor podemos reducir los tiempos, porque estamos hablando de universal, a lo mejor en 3 segundos, 5 segundos, pero bueno, eso lo dejo a su consideración. Habla de aplicar 20 segundos, pero no te dice si una capa o 2 capas, te habla del aire. El aire solamente te dice ponle aire, ¿cuánto? 5 segundos, 10 segundos, 15. Hay algunos artículos que te mencionan que entre más aire coloques, ¿sí? 1 minuto 30, ¿sí? Vas a tener mejores resultados porque los universales tienen demasiado solvente y el solvente queremos que no esté presente a la hora de polimerizar porque va a ser un espacio que se va a ocupar por un solvente y no propiamente por un monómero. Entonces, vean cómo te indica también los tiempos de exposición de la luz y te habla de la intensidad. Entonces, esto pues no va a aplicar nunca igual para una cavidad clase 2, distal, superior, que hiciste un alargamiento en distal, entonces está a lo mejor a 8 o 9 milímetros de profundidad, si estás en una clase 1. Entonces, no es una receta de cocina lo que nosotros tendríamos que estar pensando que vamos a hacer, sino analizar más bien cada caso en particular para poder elaborar un plan y ejecutarlo de manera correcta. Voy a ir un poco más rápido por el tiempo, pero ahora de las carillas. Hay que revisar el sellado marginal, color, contactos proximales, forma y tamaño. En cuanto al sellado marginal, es importante saber que lo tenemos que hacer en una prueba que se llama una prueba seca, para poder identificar que nuestros parámetros son los correctos. Y esos parámetros, según la literatura que tú leas, habla que van a ir de 50 a 100 micras, en algunos hablan de hasta 120 micras que va a haber en esa interfase diente-restauración. Cuando hay más de 150 micras de separación, empieza a disminuir el periodo de vida de esas restauraciones, es más propenso a que haya decoloración o pigmentaciones marginales, formaciones de caries, que haya ahí acúmulo de bacterias, etcétera, etcétera, etcétera. La prueba de color, que esa la hacemos con un medio húmedo, lo hacemos en boca, ya sea con este tipo de materiales o también con algún solución acuosa que sea libre de algún aceite, evidentemente, para no contaminar la restauración, porque después viene nuestro proceso de adhesión y no queremos interferir con eso. Estos, yo la verdad es que te lo puedo recomendar tal vez en una rehabilitación completa, tal vez no tanto en un diente unitario, en un central, porque hay alguna información que al paso del tiempo puede tener una variación. El protocolo de los cementados, bueno, eso creo que ya está más que platicado. Las feldespáticas se dice que se deben de acondicionar con ácido fluorídrico al 9%, 90 segundos. El disilicato en una concentración del 5% y en 20 segundos. Aunque también hay información que te dice que realmente podrías utilizar el ácido fluorídrico
de 9% en el disilicato. Aquí es importante que vean esto nada más. Esto yo lo utilicé. Hay un acondicionador de restauraciones de disilicato que es Divoclar, que es el Monobond Etch Prime. He tenido malas experiencias. Algunas restauraciones se desprendieron. Lo dejé de utilizar hace tiempo. Entonces, te digo que tengas cuidado si vas a utilizar esto. Y la zirconia, evidentemente, ya sabemos que hay que limpiarla, arenarla, limpiarla y utilizar un primer que contenga MDP. Te recomiendo que las limpies en el ultrasonido. Hay información que te dice que es simple con ácido fosfórico. Yo preferiría invertirle, como les he dicho, esos 3-4 minutos en el ultrasonido para poder estar más tranquilos y que todo lo que pudiera haber ahí de contaminantes y que pueda estar interfiriendo en la adhesión, pues no vaya aquí a afectarnos. Eso es en cuanto al condicionamiento de la restauración. Al acondicionamiento del diente, una vez que hemos retirado los prototipos, pues van a estar el cemento, va a haber filtración ahí de saliva, restos de bebidas, alimentos, placa, etcétera, y tenemos que limpiarlo. Lo ideal sería utilizar este tipo de aparatos que son aire abrasivo para limpiar, pero si no tienes estos, no te preocupes. A esta información que estás viendo en la pantalla, este artículo que está en la parte inferior de la pantalla, te dice que utilizando tierra Pómex, agua y un cepillo o una copa de hule, vas a tener resultados que van a ser satisfactorios para poder hacer eso. Te recomiendo que utilices el aislamiento. Es más cómodo, muchísimo más cómodo trabajar así que trabajar, al menos en mis manos, que trabajar sin un aislamiento, por donde lo quieras ver, ¿no? Y déjame mostrarte estos casos, ya para acercarnos al final de la plática. Les decía, hacemos ese análisis en el paciente, vemos la manera intraoral, cómo están esos dientes, hacemos ese análisis dentofacial. Esta es la parte donde puedo yo decir, ¿sabes qué? Tengo que retroceder, porque afortunadamente todavía no ha tocado al paciente, o puedo decir, vamos a avanzar. Entonces, generalmente teniendo un protocolo bien establecido, tus pasos definidos, vamos a obtener resultados satisfactorios en los pacientes y evidentemente para unos. El mock-up igual es crítico. No avancen si no hacen un mock-up. De verdad, nos vamos a llevar sorpresas. Ya me ha pasado. Por el tiempo no podré contarles esa historia. Pero eso que en esa paciente yo omití un mock-up y tuve contratiempos, y vamos a decir, un aprendizaje muy importante. Entonces, esto el paciente es lo que me dice, esto es lo que yo busco, doctor. Este paciente tenía dientes de 9.5 milímetros. Cuando yo hago el examen intraoral y digo, pues más o menos anda ahí en el promedio, pero resulta que al hacer el análisis dentofacial, pues me doy cuenta que él todavía dientes de 12.5 milímetros era lo que necesitaba propiamente. Y eso es lo que hicimos, la parte inicial, tallados conservadores, hacemos las pruebas, en este caso la prueba húmeda, rectificamos, aislamos en el paciente, acondicionamos. Y esto es importante. Como les decía, hay infinidad de factores que nosotros tenemos que tratar de controlar, ¿sí? La remoción de ese excedente del cemento lo puedes hacer con un microbrush, lo puedes hacer con un pincel, como lo estás viendo en la imagen. Este artículo te dice que si utilizas un pincel comparado con un microbrush, pues hubo mejores resultados. Y lo que hacían ahí era revisar la colonización bacteriana que se formaba después de haber hecho este procedimiento de la remoción del cemento. Esto después, aquí sí es importante mencionar que independientemente de lo que hayas utilizado, si utilizaste un pincel o un microbrush, deberíamos de terminar con un pulido.
Y ese pulido hay que tener cuidado de cómo lo vamos a hacer. Hay que recordar que estamos cerca del cemento, podríamos dañar ese cemento, pero siempre sí o sí hay que dar un acabado correcto utilizando probablemente discos, probablemente también estos hules para poder dar una superficie lo más lisa posible y que no vaya a haber esas filtraciones marginales, esas pigmentaciones marginales, porque muchas veces viene de ahí. Colocar clorexidil, colocar un agente para inhibir la capa de oxígeno, sí, lo puedes hacer, pero vas a acabar con una remoción de esa última capa haciendo ese pulido. Entonces es más importante hacer este pulido que inhibir la capa de oxígeno. No estoy diciendo que no la hagan, ¿sí? Pero este es el resultado inmediato en ese paciente y esto es a la semana. Vean la integración que tienen, vean cómo aquí las troneras que hicimos al ser dientes largos, tratamos de suavizar esos ángulos del borde incisal para que se vea un poco más armonioso esos dientes. Vean cómo está la integración, respetamos las papilas, vean cómo hemos podido llevar esa restauración hasta la parte correcta, proximal, para que no se vea un cambio en el material, evidentemente, de la restauración al diente. Entonces, los resultados generalmente, si nosotros seguimos un protocolo establecido, vamos a tener buenos resultados. Este es el paciente, un paciente feliz, como dicen en TikTok, y pues, evidentemente eso se traduce en que nosotros podemos tener la confianza de esos pacientes. Lo que tuvimos que hacer es, como les decía al inicio, somos responsables y tenemos una obligación de orientar a nuestros pacientes a qué es lo natural. Al final del día entiendo que la percepción y los gustos son propios, pero sí invitaría a que elaboráramos lo más cercano a lo natural nuestras restauraciones y sobre todo que vayan a ser funcionales y que vayan a ser amigables con nuestro periodonto. Y bien, ya para finalizar, creo que es importante reconocer que estamos ante una sociedad que exige soluciones a sus necesidades estéticas y que también lo quieren también de manera muy rápida. Sin embargo, nosotros a veces por una mala información o que a sus expectativas no son reales, pues desafortunadamente se alejan de lo que es lo natural. Entonces, creo que lo he venido diciendo en la plática y quiero terminar con esto, es que nosotros somos los principales responsables y tenemos una obligación con la sociedad, evidentemente, pero ¿saben con quién? Con nuestro gremio. Somos los responsables de que de nosotros dependa que hablen bien o que hablen mal de nuestra profesión. Y no hay otra cosa, ¿sí? No lo podemos hacer más que capacitándonos, ¿sí? Capacitándonos día con día para poder dominar las técnicas, los protocolos que nosotros aplicamos. Repito, no es un solo factor el que nos va a llevar al éxito, pero también no hay que angustiarnos porque no es un solo factor el que nos va a llevar al fracaso o aprender de nuestros errores. Entonces, los invito a todos para que día con día sigamos con estas actualizaciones y seamos conscientes de lo que nosotros estamos dejando en el paciente y cómo repercutimos de manera positiva o de manera negativa. Y bien, no me resta más que agradecerles a todos por estar aquí presentes esta hora pasadita. Les decía que pues